Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Maceira, soy economista, investigador del CEDES. El CEDES es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, es una institución que se dedica a la investigación y a la docencia en Buenos Aires. Aparte soy investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo del que vamos a hablar hoy en realidad forma parte de un esfuerzo mayor que estuvo coordinado por Marta Novik y que hicimos hace un año y algo. El trabajo originalmente estuvo apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y está vinculado con remuneraciones médicas en el Mercosur. El estudio se hizo en Brasil, Argentina y Uruguay, y de ahí me convocaron para poder hacer el capítulo argentino, que es de lo que vamos a hablar hoy, en realidad. Y vamos a hablar ahora también. Bueno, el estudio lo coordiné yo, se inició a partir de este convenio con OPS, y luego se extendió, y lo estamos terminando ahora, para poder cerrar en 5 provincias. Las provincias que vamos a ver, las jurisdicciones que vamos a ver son Ciudad de Buenos Aires, Salta y La Rioja, y estamos trabajando para cerrar en un mes y algo Neuquén y Chaco. Y ahí vamos. El estudio lo coordino yo, lo estoy coordinando yo, y los miembros del equipo son Alfredo Palacios, Mariela Nievas, Marilina Urrutia, Natalia Espínola, María Projetovic. Bueno, cuando uno habla de recursos humanos en salud, aparece una batería de temas para abordar, más allá de la intensidad tecnológica que tiene la atención de la salud. Claramente el saber médico y la relación entre el médico y el paciente constituye el pilar de la estructura de cualquier sistema de salud. Cuando uno habla de condiciones laborales, que es en el marco del cual se sitúa este estudio, tomamos argumentos del OPS y del Ministerio de Trabajo que dicen que hablar de condiciones laborales en recursos humanos en salud involucra la definición de una carrera profesional, los criterios de certificación, recertificación, localización, capacitación continua y promoción, como también el conjunto de incentivos monetarios y no monetarios que estimula e incentiva el diseño de trayectorias temporales. O sea, que en realidad el trabajo sobre remuneraciones médicas está enmarcado en algo bastante más amplio y que tiene que ver con la carrera profesional y todos las motivaciones que hacen que un médico actúe en el sistema de salud, se relacione con el contexto, desde el lado de la oferta del servicio y con la comunidad, y que le permita desarrollar sus tareas. Si bien durante los últimos años se ha avanzado bastante en el desarrollo de mecanismos de incentivos y en el análisis de los resultados que esos mecanismos de incentivos han generado en el sistema de salud, bastante poco o nada se estuvo trabajando en temas de estructura de remuneración. Y por eso ahí vamos, ¿sí? La razón por la que no se trabaja mucho en estructura de remuneración tiene que ver primero porque es un tema complicado, es un tema ríspido, a nadie le gusta hablar de lo que gana. Segundo, conseguir fuentes de información es muy complicado y a nosotros nos ha llevado bastante tiempo poder llevarlo a cabo. Y tercero, porque en el caso argentino hay una gran diversidad de estructuras de remuneraciones por la naturaleza federal del país, ¿sí? O sea, el sistema de remuneraciones en Argentina, a los médicos, es hijo del sistema de salud argentino. Y acá unos numeritos que me parecen interesantes para poder localizar el estudio. Acá aparece por agente de financiamiento cuánto se gasta en salud en Argentina. Si miramos esta columna y vemos que de cada 100 pesos que se gasta en salud, 35 están asociados con
gasto privado. El gasto privado sería el gasto de bolsillo, o sea, lo que paga cada uno en medicamentos, copagos, atención de la salud, etcétera, más el pago de los seguros prepagos cuando uno los paga directamente y no se lo descuentan del salario. El 65% restante está financiado por gasto público y por la estructura de seguridad social. Si uno abre este 65%, se encuentra con dos patas. Este 27% que es la atención pública y este 38% que es la seguridad social. Dentro de la seguridad social, este 38%, si lo queremos agregar, tenemos tres componentes. Las obras sociales nacionales, que son las sindicales y personal de dirección, que se llevan en la mitad más uno de ese gasto. Las obras sociales provinciales, que se llevan, son 24 instituciones, que se llevan 24%. Y el tercero es el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, PAMI para los amigos, que se lleva el 25%. Nota interesante, fíjense que de cada 100 pesos que gasta la Seguridad Social, el PAMI gasta un cuarto. Ese cuarto es igual, y un poco más, a las 24 obras sociales provinciales juntas, y es la mitad, un poquito menos de la mitad, de lo que gastan las 300 obras sociales nacionales y de personal de dirección. O sea que la capacidad de definir reglas de juego de PAMI es enorme, ¿sí? Si uno mira, lo compara con la estructura de atención pública de la salud, nos encontramos que este 27% se distribuye 18% nacional, 68% en las provincias y 14% de los municipios. O sea, de cada 100 pesos que gasta la salud pública argentina, el 68% lo gastan los ministros de salud, los gabinetes de los ministerios de salud de las provincias. Y solamente 18 responde al Ministerio Nacional. Esto no solamente está asociado con la estructura de descentralización del sistema de salud argentino, sino con la característica federal de la Argentina en su constitución, ¿sí? Si uno mira países como Brasil, México, otros países federales, esto no es lo mismo, ¿sí? Normalmente, la gran parte del financiamiento proviene de fuentes nacionales que se descentraliza en su gestión, mientras que en Argentina no es una función que haya sido delegada de las provincias a la nación, la retuvieron las provincias. Entonces 68 de cada 100 pesos lo gasta los ministerios de salud, ¿sí? Esto lo que hace es desafiar la capacidad de negociación y de definición de reglas centralizadas por parte del Ministerio de Salud de la Nación, porque gasta 18 de cada 100 pesos públicos, que significa 4 de cada 100 pesos totales que se gastan en salud, ¿sí? Y esto no tiene que ver con el actual ministro, o el anterior, o el anterior, o el anterior, o el anterior, o el que venga, sino que tiene que ver con la forma en que está estructurado el sistema sanitario. Por eso, los programas centralizados, tipo Remediar, Sumar, FESP, etcétera, tienen el objetivo de poder alinear los intereses de los ministerios provinciales con la estrategia general, las directrices generales del ministro o la ministra de Salud, ¿sí? Dentro de este marco es razonable pensar que la estructura de salarios de los recursos humanos en cada provincia difiere, porque cada provincia se define su propia estrategia de remuneración, ¿sí? Ahora, cuando uno ve que el 68% de la plata que se gasta en salud pública es provincial, la pregunta es si todos más o menos gastamos lo mismo, y la respuesta es más valemente que no, ¿sí? Lo que nos encontramos es que la diferencia entre Santa Cruz, que es la provincia que gasta más plata pública por persona, y Misiones, que es la que menos gasta, es de aproximadamente 10-1, ¿sí? O sea, que una persona sin cobertura formal que acceda al sistema público como su única fuente de atención en Misiones, tiene aproximadamente 10 veces menos plata que la persona promedio en Santa Cruz. Y eso no está asociado con las necesidades diferentes, con necesidades distintas, sino que está asociado con recursos distintos que tienen las provincias, ¿eh? La razón por la que Córdoba está acá, o Buenos Aires, es porque Córdoba y Buenos Aires son dos provincias que, aparte de la descentralización entre nación y provincia, están municipalizadas, ¿sí? 134 municipios en la provincia de Buenos Aires, 478 municipios en Córdoba, hacen que el gasto en salud esté profundamente descentralizado al interior de la provincia. Entonces uno debería poder sumar
lo que gastan las provincias más los municipios, y llegarías al gasto provincial. Y eso los pone más o menos en el promedio de la nación. Ok, bueno, ya le di un poco el marco de dónde estamos parados en términos de remuneraciones dentro del sistema, un poco de marco teórico sobre el cual nos apoyamos para hacer el estudio. El marco teórico, cuando uno trabaja desde la economía para ver el tema de remuneraciones, abreva en 3 elementos sucesivos. Uno, que es la teoría neoclásica tradicional, que nos habla que la remuneración al trabajo es el pago a la productividad, ¿sí? Esto es una definición bastante tradicional, lo que pasa es que está sujeta a estructuras idiosincráticas, o sea, la productividad está influida por el contexto en el cual el trabajo se desarrolla. Y está asociado básicamente con 3 temas. Uno es la estructura tecnológica, el otro es el marco normativo, y el otro es la estructura de negociación dentro de un marco de puja distributiva. O sea que el mismo trabajo de un médico en una provincia que en otra está mediado, en términos de cuánto le terminan pagando, por el equipamiento, la tecnología, la infraestructura en la cual desarrolla sus tareas, ¿sí? Cuál es el marco normativo, que es distinto entre provincias, y cuál es la relación de poder que tienen los médicos con respecto a otros actores del sistema de salud y fuera del sistema de salud para poder definir salarios. O sea que la idea esta de igual remuneración, igual tarea, queda en realidad asociada, pegada a un concepto de heterogeneidad de calidades y necesidades. Y eso hace que se uno dificulte poder hacer una comparación directa, ¿sí? La presencia de un sistema de salud altamente descentralizado a nivel provincial, con capacidades financieras y perfiles demográficos y epidemiológicos distintos, abona un argumento general de mercados segmentados. O sea que en cada provincia la estructura es distinta, más allá de que el trabajo del saber médico se pueda desarrollar relativamente homogéneo. La segunda parte del marco teórico le agrega incertidumbre. O sea, en la medida en que la estructura de relaciones entre el médico y el financiador está basado en un planteo de agencia. En la economía hablamos de agencia cuando existe un principal, que es el que necesita que alguien haga algo, en este caso el paciente necesita que el médico lo cure, ¿sí? El paciente no tiene toda la información, porque si no, no iría al médico, sería médico, ¿no? Entonces lo que sucede es que el médico tiene una información a su favor, que puede aprovechar oportunísticamente o no, ¿sí? El asunto es que por eso siempre hay un ente regulador, que trata de establecer cuáles son las reglas bajo las cuales la relación médico-paciente se desarrolla. Eso lo que plantea son estructuras contractuales. Esas estructuras contractuales en el sistema de salud son tradicionalmente el salario fijo, el pago por prestación, la cápita o estructuras combinadas, tipo un pago por prestación con techo presupuestario o una cápita con premios por desempeño. O sea, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para poder alinear los intereses del que paga y el que presta el servicio, ¿sí? Dice, bueno, cuanto mejor sea el resultado que vos obtengas, más te voy a pagar. El problema es que hay una limitación en la información, ¿sí? Todo este proceso, este movimiento hacia elementos basados en pago en resultados, result by financing famoso, lo que tratan de hacer es tratar de enganchar el resultado de salud con la forma en que se prestan los servicios. El problema que tenemos ahí es que la prestación de servicios de salud está asociado con necesidades, y esas necesidades no están vinculadas solamente con el sistema sanitario, ¿sí? O sea, una persona que no tiene agua corriente, no tiene cloacas, tiene el techo de paja, el piso de tierra, tiene factores que influyen en su salud más allá del sistema sanitario. Entonces el resultado sanitario es difícil de engancharlo con el desempeño del sistema, ¿sí? En la medida en que estos contratos, estas relaciones entre el que paga y el que presta el servicio se vuelven más específicas, aparecen lo que en el barrio de los economistas llamamos mercados internos de trabajo. Esos mercados internos de trabajo lo que hacen es sustituir la relación de voy al diario y contrato un médico para trabajar sobre estructuras jerárquicas.
yo voy formando un recurso humano y ese recurso humano va ascendiendo dentro de la pirámide, digamos, de funciones de un hospital, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo, para tomar un jefe de servicio, no voy y pongo un aviso en un diario, sino que abrevo en las capacidades que se fueron desarrollando adentro de la institución, ¿sí? Entonces lo que hace es aislar la estructura de mercado y uno se vuelve en una relación más interna, donde vos vas capacitando, formando en saberes específicos de cada institución a su modo. La tercera pata está asociada con que todo esto que dijimos pasa dentro del sector público, porque de lo que vamos a hablar son remuneraciones del sector público, ¿sí? Estas remuneraciones del sector público parten de una idea de teoría de la administración, donde existen burocracias públicas que se estructuran a partir de ciertos consensos. Uno de ellos es la estabilidad del empleado público, ¿sí? Yo necesito reducir el riesgo, la incertidumbre del trabajador de la salud o del trabajador público en general, y por tanto le doy cierta estabilidad. Eso lo que permite es lo que en inglés se llama accountability, y que nosotros traducimos como capacidad de control y de rendición de cuentas, ¿sí? Y que hace que sea complicado por momentos combinar un pago por desempeño con una estructura de salarios que se basa en un tema prospectivo. O sea, yo hoy defino, meto en el presupuesto la estructura salarial para ver lo que van a ganar el año que viene. O sea que hoy no sé cuál va a ser el desempeño tuyo, pero lo necesito meter en el presupuesto de algún modo. Entonces ahí aparece como una puja de modos de pago que uno quiere combinar. Uno es garantizar, asegurar cierta estabilidad laboral, por un lado, pago a partir de presupuesto, modelo prospectivo, con el enganche con resultados, desempeño basado en resultados. Esta estructura tiende a cristalizar conductas estableciendo ciertas inercias idiosincráticas. Y ahí es donde, en este ámbito, en esta arena, es donde este estudio se desarrolló. ¿Cuáles son las preguntas que trabajamos? ¿Cuál es la estructura de contratación de recursos humanos médicos? Sus características de construcción de la carrera profesional argentina. ¿Existe una estructura normativa única entre jurisdicciones o hay temas idiosincráticos? ¿Cuáles son los actores participantes? ¿Cuál es el rol de los sindicatos? ¿Cuál es la importancia de los factores no monetarios en la construcción de las remuneraciones? Carrera profesional, tipo de trabajo, satisfacción, etc. Pueden ser analizadas la presencia de doble empleo y eso cuál es el peso que tiene en cada jurisdicción. Para eso lo que hicimos fue un plan de trabajo que involucraba 5 jurisdicciones de distintas áreas. Intentamos no tener una muestra representativa, sino distintas realidades, mostrarlas, y por eso elegimos Salta como parte del NOA, La Rioja como un cuyo ampliado, a veces entra, a veces sale, así que bueno. El Chaco como NEA, Neuquén, Patagonia, la ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires como una visión más del litoral. En cada jurisdicción lo que se hizo fue elegir 3 hospitales públicos con características diferenciales en términos de geografía, población objetivo. Y en cada uno se tuvo entrevistas en profundidad con directores o directoras, se hizo una muestra representativa de profesionales de médicos y médicas de esas instituciones y se les pidió completar un formulario de elección múltiple, anónimo, y se contó con las grillas salariales provistas por los respectivos ministerios de salud en los 3 hospitales que estudiamos. Esto es un milagro. Estructura hospitalaria de recursos humanos. Lo que vamos a ver es primero algunos resultados generales sobre lo que surgió de las entrevistas con los directores de hospital, y después vamos a avanzar en los resultados que surgieron de las grillas salariales y después de las entrevistas con los médicos. Acá nos encontramos los 9 hospitales de las 3 jurisdicciones que están bajo este estudio: Ciudad de Buenos Aires, Salta y La Rioja. Nos encontramos que la mayoría son de dependencia provincial. En la Ciudad de Buenos Aires es municipal porque es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nivel de complejidad en la mayoría fue grado 3, o sea, de mayor complejidad, salvo en 2 hospitales del interior de La Rioja.
El radio de atención, la mayoría es provincial, el Gutiérrez, el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires es nacional, y en algunos casos tenemos cobertura regional. Y en general son hospitales o generales, la mayoría, o pediátricos, intentamos tener un hospital pediátrico por jurisdicción. Acá aparecen algunos indicadores tradicionales, número de camas, consultas externas y total de médicos, y sacamos una tasa de número de consultas por médico. Lo que vemos es que es brutalmente distinto, no sé si lo pueden ver de allá al fondo. Tenemos una tasa que va del 1,68 a el 9,8 en el Hospital Castellano del interior de Güemes, en provincia de Salta. Más allá de un tema de escala, también lo que encontramos es que el tipo, el sesgo de cada hospital define la estructura prestacional. Hay algunos que son más orientados a la internación, otros tienen más consultorio externo, ¿sí? Entonces no es que uno pueda comparar con este indicador y dice este es más productivo o menos productivo, sino que en realidad lo estoy haciendo como una muestra de lo difícil que es poder medir productividad entre hospitales. En temas de gestión de recursos humanos, hay sistemas públicos de empleo. Algunos plantearon el tema de que ese sistema público está mediado por negociaciones salariales, más o menos formalizadas en algunas provincias o que en otras. En Buenos Aires hay paritarias que se hacen en el mes de marzo-abril, de ahí sale un acuerdo paritario que sale publicado. En otras provincias, como Chaco por ejemplo, no hay negociación salarial formal y el aumento de salario se hace por decreto, por ejemplo. La autonomía de gestión del hospital es parcial o sin autonomía. La provincia de Salta es la jurisdicción donde nos marca un rumbo hacia una mayor descentralización, y eso está vinculado con que durante años tuvieron gestión descentralizada, incluso gestión descentralizada en manos de instituciones privadas, que ahora se devolvió a la provincia, pero lo que generó fueron ciertos espacios de decisión que exceden la capacidad ministerial y pasan a la órbita del hospital. De ahí este círculo rojo, que no es el círculo rojo que discutimos ahora, sino que es otro círculo, y que están hablando de la capacidad de decisión que tienen los hospitales, ¿no? Que es nivel de autonomía. La determinación de salarios coinciden que es combinada en las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta. En la provincia de La Rioja se ve que hay una decisión de la administración provincial para la definición de salarios. Eso es lo que observamos, que en la medida en que el nivel de desarrollo económico, político de la jurisdicción es mayor, la decisión está más consensuada, hay un espacio mayor de diálogo. En la medida en que uno va a jurisdicciones menos desarrolladas económicamente, lo que nos encontramos es que el poder de decisión central es mayor. Las áreas participantes en la política salarial, de acuerdo a la respuesta de los directores, es principalmente economía, finanzas, el área de salud pública, y llamativamente aparece trabajo, cuando no aparece trabajo en la decisión. ¿Sí? Esto está en el imaginario del director del hospital, quien se sienta a negociar, ¿sí? Hablando de información asimétrica. Los mecanismos de contratación son básicamente salarios fijos, que es esta línea que está acá, y asignaciones específicas por características regionales. Por ejemplo, bueno, tenemos por zona de riesgo, especialidad conflictiva, zonas más alejadas, ¿sí? Hay incentivos, algunos lo tienen como incentivo y otros lo tienen como parte de la estructura remunerativa. Presentismo, productividad, capacitación, formación de recursos humanos, urgencias, guardias, etc. Las remuneraciones en general, no existe, remuneración por especialidad, hay premios por distintos tipos de especialidad, y después tienen un básico más premios. Esto no se lo tengo que decir a ustedes, lo ven en el recibo de sueldo todos los días. La mayor parte de los servicios terciarizados están asociados con mantenimiento, seguridad, comedor, limpieza. Muy pocos hospitales muestran sistemáticamente la terciarización de servicios específicos, salvo algunos temas tipo diagnóstico por imágenes o tomografía, etc. En general, la percepción sobre estructura salarial, acá ponemos adecuado, inadecuado, adecuado, intermedio, inadecuado.
hay una gran variedad en términos de la percepción de los directores, y eso después se traduce en lo que vamos a ver, las estructuras de conflicto. En términos de cuál sería un mejor sistema de salarios y remuneraciones médicas, hay cierto consenso acerca de un pago por productividad y por cumplimiento de objetivos. En algunos casos están hablando de asociar premios por capacitación. Todos coinciden en que es necesario incorporar incentivos y no encuentran una relación entre el monto remunerado y la calidad de atención. O sea que esta discusión de la productividad asociada con el pago, que charlábamos hace 5 filmes atrás, el director o la directora de hospital no lo observa. O sea que esta discusión, o claramente, o sea, desde el diseño de la teoría neoclásica hasta lo que estuvimos charlando después, pasó a Amazonas bajo el río, y eso hace que la diferencia sea brutal. Conflictividad. Y acá aparecen temas interesantes que están asociados con el grado de conflictividad que el director o directora observa en el hospital, bajo, medio, alto. Ustedes ven que distintos hospitales muestran distintos niveles de conflictividad, y después intentamos encontrar una variable observable que tuviera que ver con cantidad de conflictos, ¿sí? Y acá aparecen instituciones con 14, 20, 0, 6, 6, aquí tenemos esto, 10, 2, 3, ¿sí? O sea que hay una diferencia muy grande entre niveles de conflictividad. Ahora, si ustedes se toman el trabajo de ver cantidad de conflictos con grado de conflictividad observable, no coincide. O sea que hay directores que tienen mucha conflictividad y lo ven como algo tranqui, ¿todo bien? Y hay otros que tienen menos grado de conflictividad y dicen, este es un después, ¿sí? O sea que claramente tiene que ver, por un lado, con la percepción de conflictividad, y segundo, con la forma que toma esa conflictividad y cuál es la representación gremial que asume ese espacio de queja, ¿sí? Y ahí nos encontramos muchas diferencias, ¿sí? Depende de la provincia donde uno esté, hay desde una gremial médica instituida con representación específica de los médicos, hasta gremios de sanidad, por ejemplo, que representan al conjunto de los trabajadores de la salud, aunque sin tanta influencia de los médicos, y otros donde uno tiene un escalafón general del sector público, donde el que toma la representatividad del médico, en realidad toma representatividad del médico, del policía, del docente, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que genera es distintos niveles de conflicto, distintos modos de expresar ese conflicto. Hay sindicatos nacionales, PCN, ATE, hay sindicatos específicos, unidad de personal del civil del Chaco, por ejemplo, o los ATSAT o los sindicatos de sanidad con representación en las provincias. Ok. El espacio muestral para ver el tema de remuneración. En la muestra de médicos influyó 381 profesionales, distribuidos entre las 3 jurisdicciones, 123 en la Ciudad de Buenos Aires, 129 en las otras 2 provincias. Sí, los hospitales porteños tuvieron entre 39 y 43 respuestas por hospital. En Salta las instituciones fueron entre 52 y 47. La de Güemes, que es el hospital castellano, que es más al interior, tiene menos staff, por tanto la muestra fue más pequeña. En La Rioja tuvimos el Hospital de la Madre del Niño, el nuevo hospital de La Rioja, los hospitales Moto y Barros, que son 2 hospitales tradicionales, y después nos mudamos a la región sanitaria Quinta, que es una región más al interior, hospitales más pequeños, entonces hubo que salir a buscar encuestas por más instituciones porque el staff es más reducido. Acá lo que nos vamos a encontrar es la jurisdicción, el hospital. Acá hay una pregunta, y entonces tenemos como distintas opciones, ¿sí? Por ejemplo acá, la modalidad de contratos que el personal encuestador tiene con la institución. Entonces está planta permanente, con aportes, por factura, tiempo determinado con factura, presentación de factura, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Siempre lo que vamos a ver es que la que está pintado más oscuro es la respuesta más frecuente, la siguiente, en este caso el celestito, es la segunda más frecuente, y los otros son las preguntas menos utilizadas, ¿sí? Nos encontramos con que en Ciudad de Buenos Aires
vemos que en todos los casos, salvo en estos hospitales de La Rioja, que son los hospitales nuevos, la planta permanente aparece como la respuesta más frecuente. O sea que estamos hablando de un sistema que, más allá de lo que decimos, el nivel de formalidad es muy grande y que ha mejorado, se ha incrementado durante los últimos años. La segunda respuesta más frecuente es el tiempo de aporte, no permanente con tiempo determinado y aportes. Vemos una diferencia en capacidad de negociación de los sindicatos en distintos hospitales, que hacen que en algunos sea más frecuente el personal temporario que el transitorio. Lo que nos encontramos es en el materno infantil de Salta una mayor flexibilidad, cosa que es razonable porque es el hospital que viene de gestión privada y se hizo todo el modelo de transición. En La Rioja nos encontramos que hay más formalidad en el interior, el 90% y el 89% de los dos hospitales más pequeños muestran planta permanente, mientras que acá es mucho más reducido. Lo que vamos a ver también es que esto está enganchado con la capacidad que tienen esos médicos de trabajar en otra parte, ¿sí? El tema de doble empleo, etc. Y lo que vemos que en general hay un 71% casi de empleo permanente, lo que implica de una alta formalidad que, por lo menos para lo que yo pensaba, fue muy alta. Jornada laboral, acá aparece en los papeles qué es lo que responden en términos de cuáles son la cantidad de horas trabajadas más frecuente. En realidad es la estructura del contrato, menos de 20 horas, entre 20 y 24, y así hasta la respuesta más frecuente, que es de 37 a 44 horas, que es el 37%, un poco más del tercio, y después entre 25 y 36 horas, que es el 28,5%. Nótese que esto es lo que dice el contrato, ¿no? Y la cantidad de horas que trabajamos no necesariamente se ajustan a las características de relación. Esto lo que nos va a complicar es la forma de poder medir remuneraciones. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas horas cada uno de los médicos trabaja, entonces no sabemos cuánto cobran por hora, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar a la vuelta. Relevancia de los pagos desagregados, ¿sí? Acá lo que uno se encuentra es que la estructura salarial tiene un básico y tiene premios o retribuciones adicionales por distintos tipos de pagos. Entonces lo que queríamos ver es cuáles eran las más frecuentes, las más relevantes en términos de porcentaje del salario total, depende de la jurisdicción. Aparece el premio por productividad en Salta como el eje, o sea, del total de pagos que no están asociados con el básico. En Salta el premio por productividad es más alto, cosa que tiene que ver con la tradición esta de jugar con la estructura de incentivos que tuvo Salta durante los últimos 15 años. Está bien. En La Rioja es el presentismo. Nótese, La Rioja es una provincia bastante más tradicional en términos de fijación de reglas, modos de negociación, y por tanto el presentismo y la guardia son los dos espacios tradicionales sobre los cuales pueden trabajar la negociación salarial, mientras que en Ciudad de Buenos Aires hay todo un trabajo sobre el tema de capacitación, y esto se debe a la forma de negociación del gremio de médicos comunitarios, de médicos municipales, perdón, con el gobierno de la ciudad durante los últimos años. Ambiente laboral. Acá empezamos a ver temas de remuneraciones no monetarias. La pregunta fue: la dirección del Departamento de Recursos Humanos no presta atención a las necesidades personales de los trabajadores, y aparece la de Buenos Aires diciendo que están de acuerdo, o sea que no le prestan atención, y muy de acuerdo es la segunda respuesta más frecuente. En Salta, la primera respuesta más frecuente sigue siendo de acuerdo, pero se mueve un poco más para el lado positivo. En La Rioja nos encontramos con que la dispersión es brutal, ¿sí? Y eso está asociado sobre todo con los hospitales del interior, que es un fenómeno que estamos viendo también en Neuquén y también en Chaco. Los hospitales del interior tienen un sesgo hacia más de estrato, menos satisfacción, menor capacidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Ambiente laboral. En mi área de trabajo se percibe un fuerte descorazonamiento.
La respuesta más frecuente ya varía un montón. En la Ciudad de Buenos Aires es de acuerdo, en Salta es de acuerdo, pero pesa más este hospital que estos dos. En La Rioja, totalmente de acuerdo, es la respuesta más frecuente, especialmente en los hospitales más pequeños. Remuneraciones no monetarias. En este establecimiento tengo posibilidades de tener crecimiento profesional. O sea, cuando uno habla de remuneraciones médicas, se está hablando de cuánto me pagan en plata y cuánto me pagan en no plata. O sea, tema de prestigio, tema de aprendizaje, tema de trabajar con la gente, con necesidades particulares, etcétera, etcétera. Entonces lo que quisimos ver era cuánto pesaba esto sobre el total, y aparece el tema de el crecimiento profesional como la respuesta más frecuente en todas, salvo otra vez en los dos hospitales más pequeños de la región. ¿Sí? Remuneraciones no monetarias. El establecimiento ha generado un buen sistema de reconocimiento profesional, distinciones, premios y otros. Mal. O sea, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Es la primera vez que tenemos que el muy en desacuerdo representa casi la mitad de las respuestas de los médicos y médicas de las 3 provincias. Remuneraciones no monetarias. En mi área hemos conformado un buen equipo de trabajo. ¡Paf! Nos mudamos para el otro lado de la columna. O sea, la respuesta más frecuente es de acuerdo y casi masivo, casi el 50% está diciendo eso. O sea que por un lado estamos teniendo un problema con la institucionalidad del hospital y otro con el equipo de trabajo, y los médicos están diferenciando claramente una cosa de la otra. En términos globales, siento una gran satisfacción con el trabajo que realizo en este establecimiento, y ahí ya depende. Si bien la respuesta más frecuente termina siendo de acuerdo, que siento una gran satisfacción, en algunos lugares la segunda respuesta más frecuente es la negativa, como Ciudad de Buenos Aires, en otros como Salta, más para el lado positivo, y otra vez La Rioja parece más disperso. La segunda respuesta más frecuente es positiva en la capital de La Rioja y es negativa en el interior. Satisfacción de salarios. Bueno, esta pregunta yo sabía que iba a hacer. No se la muestro igual. Estaba la pregunta. Doble empleo. Y acá aparece un tema interesante. Yo no le puedo preguntar al médico cuánto ganas, y menos cuánto ganas en el sector privado, porque no me lo van a decir o me van a decir cualquier cosa. Entonces lo que hago es preguntarle cuánto representa tu sueldo en el sector público sobre tu remuneración general. ¿Sí? Que también me pueden decir cualquier cosa, pero es más fácil que acerque algo más razonable. ¿Sí? Y lo que nos encontramos es algo que fue bastante intuitivo, que es cantidad de puestos de trabajo totales que vos tenés, ¿sí? 2.3, 1.97, 1.80. O sea, cuanto más cercano está a grandes ciudades con grandes mercados y gran desarrollo del sector privado, mayor cantidad de empleo tenés. Cuanto más alejado estás, menos cantidad de empleo tenés. ¿En qué sector? Público, privado o ambos. Nos encontramos con que también 72% dice que es el público, el 82%, o sea, la necesidad de doble empleo está asociado con el desarrollo del sector donde vos estás trabajando. ¿Sí? Y la oportunidad de ingreso es la participación de tu ingreso público sobre tu ingreso general. Acá es el 59%, acá es el 65%, acá es el 78%. O sea, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, tu capacidad de juntar plata por afuera de tu empleo público es mayor, o sea que tu ingreso público sobre el total de ingreso es más bajo, es un poquito menos de la mitad. Pueden andar diciendo otra cosa, pero lo que ves es una tendencia, y eso se aleja a medida que te vas alejando de grandes centros urbanos. ¿Por qué decís ingreso del sector público en cada menos de la mitad? Entiendo que representa el 60, casi el 60%. Sí. Si dije algo distinto, me equivoco. Ah. Ustedes no me crean a mí, créanle ahí. Somos economistas, o sea, podemos decir cualquier cosa. No. Es el 60% del ingreso que declaran proviene del sector público. ¿Sí? O sea que tenés un 40% del sector privado. Yo no sé si ustedes le creen, pero bueno, lo que sí entiendo es que en términos relativos ese ingreso es menor
que el que declaran en Salta que el que declaran en La Rioja. Por razón no dejan de trabajar. No es público, se queja porque siguen trabajando. Yo soy un juglar, yo cuento la historia. Vamos a los papeles, ¿sí? Estos datos provienen de la información que surge de los récords del ministerio. Y aparece cuáles son los salarios brutos y netos por hospital, ¿sí? Y entonces lo que nos encontramos es que acá no aparece en el bruto una gran diferencia entre jurisdicciones, cosa que, no sé ustedes, pero a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, al no haber coordinación, que esto suceda, es raro. El asunto es que la cosa se empieza a disparar con las retenciones, ¿sí? El salario neto que aparece en la última columna ya muestra algunas diferencias. Entonces, el tema acá, que es el que nos importa, es que no hay un denominador común en términos de horas de trabajo. Probablemente el que trabaja en el Hospital Luis Agote, en el Chamical, La Rioja, ¿sí?, esté trabajando mucho más tiempo en horas que el que trabaja en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que dijimos en la filmina anterior. O sea que el salario horario, si bien el neto termina siendo mayor en La Rioja que en el Fernández, eso no quiere decir que por hora el médico del Fernández esté ganando menos. Muy no. La asociación a prácticas no regladas de presentismo y cumplimiento de jornadas en cada jurisdicción, incluso el interior de cada hospital, hace que uno no pueda ver esto, ¿sí? Esto está asociado con cuánto es el monto que está ganando el médico, cuánto es lo que uno le puede pagar y por tanto cuáles son las concesiones que hace al saber que no le puede pagar lo que uno supone que tiene que pagarle y que él sabe que tiene que pagar. Entonces, en la medida en que eso sucede, aparecen todas las el reino de la discrecionalidad, ¿sí? Y es cuántas horas te dejo, cuántas horas te doy, y así la vida. De cualquier modo, hay un tema de estructura de salarios por antigüedad que es interesante. Por ejemplo, acá traje a La Rioja, a Ciudad de Buenos Aires y a Salta, y lo que nosotros vemos es que el bruto en la Ciudad de Buenos Aires es relativamente más bajo que el bruto en Salta, para los residentes y los médicos de menor antigüedad. Cuando vos subís en antigüedad, esto cambia. O sea que lo que sucede es que en Salta hay una estructura de salarios relativamente más homogénea en categorías, o sea que la antigüedad pesa menos, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran dispersión en el bruto. Vos pasás de casi 10 a casi 26. ¿Sí? Esto en el bruto. Cuando pasás al neto, te encontrás con que los salarios netos de Salta son relativamente mayores en todas las categorías, menos en la última, donde se premia más en Ciudad de Buenos Aires. Uno de los temas clásicos sobre calidad de empleo tiene que ver con el factor remunerativo. O sea, cuánto del salario es remunerativo, porque eso te cuenta para la jubilación, para la salaria. Lo que nos encontramos es que en todas las provincias y en todos los hospitales el factor remunerativo es muy alto, y está el más bajo es en Castellano, el 72,52%, y el más alto está en Ciudad de Buenos Aires, en el Durán, en el Gutiérrez, 80,91. O sea que vos tenés más de 2/3, más de 3/4 casi, siempre de tu salario que está asociado con factores remunerativos. O sea que esto es un gran avance con respecto a si hubiésemos visto este número hace 15 años atrás, donde la flexibilidad laboral había hecho daño enorme. Acá nos encontramos con que la estructura formal de empleo es muy alta. ¿Están sacando fotos al cuadro o a mí? Ok. Se observa una gran homogeneidad entre hospitales de igual jurisdicción y tampoco hay una gran diferencia entre puntas, que es un 10%. Si tomás el 32% y el 80,91 es 10%, lo que es llamativo. Bueno, eso. El otro tema tiene que ver de tomar el remunerativo y no remunerativo y mirarlo por antigüedad. Y lo que nos encontramos es que la garantía remunerativa en la Ciudad de Buenos Aires es constante a lo largo de la trayectoria médica, que va del 79 al 83%, o sea, la dispersión no es estadísticamente significativa en Salta, y con la excepción de los residentes, significa un incremento del factor remunerativo a lo largo de la carrera. O sea, en la medida que vos te vas incorporando al sistema sanitario, el factor remunerativo aumenta, lo que es coincidente con la hipótesis esta de formación de capital humano y que vos vas armando un mercado de trabajo asociado con la jerarquía.
¿sí? Yo te metí adentro y vos vas creciendo dentro de la estructura del sistema sanitario. En La Rioja es un caso más parecido al salteño, con incrementos más relevantes entre puntas, ¿sí? O sea que uno encuentra una estructura relativamente más homogénea en Ciudad de Buenos Aires y más jerárquica en La Rioja y un intermedio en Salta, cosa que está asociado también con la capacidad de mercado de cada sector. La estructura de haberes, acá no van a ver nada, pero lo que me importa que vean, que piensen es que en cada grupo, Cava, Salta y La Rioja, y para cada hospital la primera columna es el básico y el resto son guardia, emergencias, y todo lo demás está asociado con distintos ítems del rubro. O sea, cuando ven muchos puntitos, quiere decir que muchas columnas de puntitos son muchos ítems adicionales al básico, ¿sí? En Salta, lo que uno encuentra, que es el medio, hay una gran desagregación. O sea, tenemos todas estas columnas que no están presentes en nosotros. El básico es bajo, hay un gran peso de la negociación salarial, que es cercano al 30%, y las guardias pesan un 16%. En Ciudad de Buenos Aires, el gran peso es del salario básico, que es casi el 60% del total, que incluye reconocimiento de antigüedad y carrera profesional. Lo meten adentro del básico, ¿sí? El resto de los rubros solo sobresale negociación salarial con el 27%. En La Rioja, los residentes tienen una estructura diferencial, bajo peso del básico, y el peso de las guardias duplica en el interior provincial. La negociación salarial es dominante entre el 40 y el 58%. O sea, a diferencia de la negociación en Buenos Aires, que todo es metido en el básico, incluso remuneración, carrera y antigüedad, en La Rioja la negociación tiene un peso mucho más alto y el lugar intermedio es Salta, donde están institucionalizados los premios por distintos ítems. La estructura de retenciones, acá está, la carga jubilatoria en Salta y La Rioja es más del 50% de las deducciones por retención. En Cava aparece el tema de los impuestos, que alcanza el 50%. Los aportes a la obra social en Ciudad de Buenos Aires son más bajos que en La Rioja. En Salta es el 30% de las retenciones. Cosas así. ¿Cuál es el tema que aparece acá y que no está en los números? Tiene que ver con el famoso deducción del impuesto a la ganancia. O sea, y que es un proxy de cuál es el nivel salarial de la provincia. Cuando vos agarrás y le preguntás a un médico salteño cuál es la guardia que no quiere hacer, porque se lo lleva todo el impuesto a la ganancia, te dicen que es entre la tercera y la cuarta guardia. Cuando vos vas a Neuquén, te dice que es la primera guardia. ¿Por qué? Porque hay retención de título y los salarios son más altos y es una provincia más rica. Entonces un proxy, digamos, de nivel salarial es cuál es la guardia que no querés hacer. ¿Sí? Entonces, provincia relativamente más rica, salarios relativamente más altos, zonas relativamente más riesgo, te pagan más. Entonces, la primera guardia ya no la querés hacer porque te la saca el impuesto a la ganancia. En la medida en que vos vas a lugares, digamos, más alejados, la retención del impuesto a la ganancia se vuelve por guardia, se posterga la segunda, la tercera, la cuarta. Este es un cuadro que yo se los voy a explicar. Necesito un minuto de paciencia. Esto es una regresión. Una regresión es una relación multivariada entre todas las variables que estuvimos viendo antes, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Primero porque soy economista y me gusta hacer regresión. Es así. El segundo tema es que en la medida en que uno no pone todos los elementos juntos, uno no puede ver cuál es la relevancia de cada uno dentro del contexto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, miro el salario neto a través de los hospitales, a través de la provincia, si no sé cuál es el peso de la cantidad de horas o de el empleo que tiene el sector privado, lo que me encuentro es que estoy subestimando, sobreestimando un pago, ¿sí? Entonces lo que ponemos son cuáles son los determinantes del salario. Nuestra variable a ser explicada es la escala salarial, y lo que estamos poniendo ahí es el peso de cada uno de los factores que pesan sobre la construcción del salario. Y aparecieron cosas interesantes. Obviamente la jornada laboral es positivo y significativo. Muchas estrellitas es que explica un montón, no estrellitas es que no explica nada, ¿sí? Entonces la jornada laboral, la cantidad de horas, más horas laburás, más horas ganás. Yo no necesitaba que yo viniera para saber eso. El especialista, el pago por especialista aparece como una variable súper significativa en el tema de pagos. O sea,
el especialista gana más que el médico general, y eso aparece como significativo en la muestra de los 9 hospitales que estamos estudiando. Perdón. Los años de experiencia en el hospital aparecen también como una variable significativa. Aparece una variable que no es significativa y que llama la atención y que capaz voy a perder la mitad del auditorio, y es que no aparece que sea significativa la variable de sexo. O sea que los hombres y las mujeres no aparecen que tuvieran diferencias salariales estadísticamente significativas en términos de remuneración. Cosa que a mí me pone muy contento. Por ustedes, o sea, ¿no? Una cosa que se me ocurrió, una crítica que cuando hice el primer borrador de este documento recibí fue, está bien, pero capaz que el concepto de jefatura y el concepto de género aparecen mezclados. O sea, los jefes son hombres y por eso el efecto de la desagregación aparece en jefatura y no en hombre. Entonces lo que fui y busqué la correlación entre jefatura y sexo y aparece no significativo. ¿Sí? O sea que vamos bien. Hasta ahí. Porque la mayor parte de los directores son hombres. ¿Qué más? La estructura del contrato, en términos si es contrato con aportes o relación de dependencia, remuneración, no aparece significativo. La jefatura sí, que es lo que les decía antes. Desempeño académico no aparece significativo. O sea que, contrario a todo lo que aparece en la teoría, que uno estudia y aumenta su ingreso, en los médicos no pasa eso. Te quiero preguntar algo, pero está difónica. ¿Qué es el HPMI? Es el Hospital Pediátrico Materno Infantil de Salta. Ahí puse una variable que solamente capturaba eso, porque como tenía una gestión especial, que fue gestión privada y después se volvió público, yo quería controlar por ese efecto. Da significativo, o sea, en ese hospital se gana más que en el promedio, y lo aislé del resto. Y después la otra variable interesante es que el nivel de conflicto es positivo y significativo, ya sea en nivel y en cantidad. Cuando le preguntábamos a los directores, ¿su hospital es conflictivo? Decían sí y no. ¿Sí? Entonces metimos esta variable, el número, el nivel, alto, medio, bajo, cantidad, número de conflictos. Lo que nos encontramos es que las dos variables son significativas y positivas, lo que significa más conflicto, más salario. ¿Sí? Ahora bien, claro, o sea, hago bardo, me aumenta el salario, un mensaje de política acá horrible. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Yo metí en estas dos regresiones, cada una es una columna, son regresiones, y acá metí la variable de conflicto por nivel y de conflicto por cantidad. No puedo meterlas juntas porque están explicando la misma cosa, ¿sí? Se me ocurrió meter una variable del índice de precio al consumidor en estas dos regresiones y meterlo junto con lo de conflicto. ¿Y qué es lo que me encuentro? Fíjense este redondel, ¿sí? Cuando yo meto el IPC, la variable de conflicto deja de ser significativa, o sea, se quedó sin estrellitas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que el conflicto salarial está asociado con el mantenimiento del salario real. Si vos metés el índice de precio al consumidor, el índice de precio al consumidor aparece como haciendo ruido a la señal del conflicto. Dicho en kanjen, o sea, para que uno lo diga en la casa, ¿sí? Es lo que el conflicto lo que hace es tratar de mantener el salario real. ¿Sí? O sea, el nivel de conflictividad está asociado con el mantenimiento del salario real. ¿Sí? Lo que vamos a intentar, después cuando metamos las otras dos provincias, es ver cómo funciona para el total y ver por provincia qué es lo que pasa. O sea, menos inflación, menos conflicto. Menos inflación, Podría ser. más inflación, más conflicto. Llegó el ajuste. Llegó el ajuste. Me queda una sola, conclusiones y debate. Así. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos, al menos de esta experiencia de análisis de remuneraciones? Primero, hay una creciente formalización laboral, ¿sí? Cosa que son buenas noticias. El paso a planta permanente, el tema del componente remunerativo, aparece como un tema claro, diáfano en todas las jurisdicciones. Incluso acabo de llegar de Chaco, donde hicimos el capítulo chaqueño antes de ayer, estábamos viendo los datos, el 100% de las remuneraciones de los pagos son remunerativos. Sí, está bien. Hay diferencias
marcadas en salarios por jurisdicción, más allá del valor de los precios locales. O sea, uno tiene que corregir el salario por los precios, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires es más cara que La Rioja y por tanto uno supone que el salario debe ser mayor, o sea que el poder de compra, no sé, es relativamente igual en teoría. O sea que hay unas diferencias marcadas en salario más allá de ese vector de precios, con implicancias en la capacidad de retención de recursos humanos en provincias rezagadas. Esto me parece que es un temor, ¿sí? O sea, provincias relativamente pobres se encuentra con que tienen una mucha menor capacidad de retener recursos humanos calificados porque viene una provincia rica y te lo contrario, ¿eh? Y esto no creo tampoco era necesario que yo viniera para contar sobre esto. El tercer tema es que hay una brecha muy fuerte en condiciones de trabajo, particularmente en la localidad del interior. ¿Sí? Para mí el caso de Riojano me pareció crucial, ¿no? En términos de satisfacción, trabajo en equipo, capacidad de ascenso, etcétera, etcétera. Y que nos habla que las remuneraciones dentro del esquema de satisfacción del médico no es todo, porque tiene que ver con un concepto de carrera profesional que sea más comprensible. Gran informalidad en los horarios de trabajo, complementados con el empleo del sector privado. Esto está influido por el desarrollo y las condiciones del mercado, lo charlamos bastante. Intensidad de la conflictividad está asociada con el mantenimiento de los salarios reales. Y debilidad en el diseño de carreras médicas comprensivas. O sea, lo que uno observa es que, salvo excepciones, el tema de ascenso, formación, rotación, concursos, aparece como temas que todavía da lugar para mucho debate. La presencia de esto en distintos espacios institucionales provinciales hace que en el conjunto el sistema de salud sea muy difícil de poder coordinar y que no tenga implicancias negativas sobre la equidad. O sea, porque en lugares donde hay más necesidades de la población, los médicos que están son los que tienen más vocación y menos salario, que tienen menos condiciones de empleo, peores condiciones de empleo. No hay un tema de carrera profesional, en algunas provincias ni siquiera hay una ley de carrera, ¿sí? Entonces eso lo que hace es agudizar las brechas entre provincias y eso termina disparando en brechas de acceso entre grupos poblacionales. O sea, si yo sé que el médico en la provincia tal gana tanto más que yo, tiene una carrera profesional, tiene un régimen de ascenso, es remunerativo el 100% del ingreso y yo no quiero estar. Bueno, acá corto para ver si tienen comentarios, preguntas, sugerencias y... Me parece un buen modelo que nos permite entrarle al tema de los recursos, que como decías, no hay mucha información en términos de remuneración, lo que a mí se me hace complejo. O sea, me parece que es un trabajo muy exploratorio porque hay provincias que tienen características muy particulares que al no estar seleccionadas para la muestra se pierde información. O sea, sí. Provincias que tienen historias particulares de contratación, de remuneración, que faltan el sur, por ejemplo, que es otra historia completamente distinta. Entonces, creo que es un buen modelo para empezar a conocer algo que no se conoce nada, pero me parece que pierde, o sea, decir que es de Argentina, como que es muy abarcativo. Sí, tu comentario me parece excelente. No intenta ser representativo, lo dije en un principio. Traté de mostrar distintas realidades y soy súper consciente de que no puedo hablar así y decir en Argentina pasa esto porque no lo sé, ¿no? El tema es que trabajar en cada provincia lleva un montón de tiempo, porque los ministerios de salud, salvo algunas excepciones, acá tengo una presente, gracias Carpio, no son muy, vení que te paso la información. Eso por un lado. Después entrar a los hospitales es complicado, tener entrevistas, digamos, con los directores y que vos puedas sacar información más allá de la institucional también. Poder capturar el tema del empleo privado y el doble empleo es muy fuerte, es muy desafiante. O sea que, sí. Entonces, cada provincia te lleva un montón de tiempo. Pensar hacer 24 es... no sé si... pero me parece como un tema de investigación semilla.
Sí. ¿Y cuál fue el criterio de selección para estas provincias? ¿Fue aleatorio o un criterio? En realidad, lo que intentamos fue tener una provincia por región, y dentro de la región, cuáles eran las capacidades que teníamos para conseguir información. En Salta hay un buen vínculo, entonces eso facilitó. En Chaco se abrieron las puertas, después de golpear un buen rato. En Neuquén hubo posibilidades, cosa que en otras provincias de la Patagonia no pudimos. No tuvimos chance de entrar en Mendoza, que era lo que teníamos ganas, y por eso estamos por La Rioja con un cuyo raro. Y Ciudad de Buenos Aires tuvimos la posibilidad de tener algunos contactos y por eso. O sea, la primera cosa fue tratar de tener una selección, una dispersión grande, y sobre eso fue capacidad de acceso. ¿Por qué cuando te propusiste estudiar recursos humanos en salud solo pensaste en médicos? En realidad, la propuesta original era más amplia, era médicos, enfermeros y personal técnico. El asunto es que cuando empezamos a trabajar y vimos que era tan complicado conseguir información, tuvimos que reducirlo. Pero si vos mirabas la propuesta original, el protocolo original era recursos humanos. Y cuando pensaste en el original, por ejemplo, pensaste en choferes, camilleros, administrativos, por ejemplo? No, en realidad mi primer pensamiento siempre fue al recurso de enfermería, porque normalmente es un recurso muy crítico y vos te encontrás con muchas dispersiones entre provincias. Me encantaría hacer un estudio que abarque todos, pero digo, en términos de prioridades, uno personalmente pienso en médicos y en enfermería, y cuando vi que era tan complicado, pues no es que vos sentás en una provincia y conseguís toda la información, sino que de hecho tenés que hablar con distintas oficinas. De hecho, esto que vos decís de maestranza, camioneros, qué sé yo, son sindicatos distintos, camilleros, qué sé yo, son sindicatos distintos. ¿Había una pregunta acá también? La última. La última. Yo sé que a nivel mundial sí hay entre países los estudios, no sé si a nivel país, de lo que tenés el gasto per cápita, Sí. con los índices sanitarios o la calidad de atención o el nivel de satisfacción de los colegios, porque quizás en otros países responden mucho más que la media, pero teniendo índices mucho peores o satisfacción o calidad de atención menores. Si a nivel país lo tenemos como hay a nivel mundial del gasto. Sí, de hecho, si un día quieren, nos sentamos a hablar de eso en particular. Yo me la paso trabajando en sistemas de salud comparados en América Latina, y un dato tradicional es gasto en salud per cápita. No, pero dentro del país, o sea, por provincia, así como. Y por provincia, en Argentina tenemos. Sí. Tenemos gasto en salud per cápita por provincia, sí, y resultados de salud, o sea que podés armar. Normalmente uno observa una correlación en más gasto, mejores indicadores, y a nivel mundial también. Lo que pasa es que hay excepciones a la regla, ¿no? O sea, hay países que gastan muy poco y lucen más ese dinero que invierten, pero la regla es que más recursos, más resultados. Hay excepciones, tipo, qué sé yo, Cuba es un país que gasta relativamente poco y tiene muy buenos resultados. Estados Unidos gasta un montón y no tiene los resultados que uno esperara por la cantidad de plata que invierte y así. Bueno, les agradezco mucho.